Saludos amigos de BPI, estamos en vivo el día de hoy. Manuel Rosales, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, junto a diputados e integrantes de este partido, se pronuncian por diferentes acontecimientos en el país. El día de hoy, pues, él se va a pronunciar en nombre de este partido. Vamos a escuchar, pues, sus declaraciones. Muy buenos días, muchas gracias a los diferentes representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta exposición que hemos querido hacer desde Caracas, donde están los responsables del caos, de la debacle que viven los servicios públicos en Venezuela. Porque aquí están los que se han ocupado con sus malas políticas y con su falta de criterio y sensatez en destruir los servicios públicos en Venezuela. Así es que hoy hablamos de la ruina de los servicios públicos en el país. Y queremos que se conozca no solo en los linderos venezolanos, sino en el mundo entero, en la comunidad internacional, que la crisis venezolana, la crisis humanitaria, no solo es referida al hambre y a las enfermedades, también es referida a diferentes sectores que padecen, que sufren de la calamidad del transporte público, de la calamidad de la electricidad, de la calamidad del gas doméstico, de la calamidad que se ha convertido toda Venezuela y toda su sociedad. No es una crisis solo reflejada en la escasez de alimentos y medicinas. Es una crisis que ya teje todos los sectores del país, que se inicia desde muy abajo, cuando la gente empieza a cumplir con sus actividades cotidianas y diarias, y que termina expresada hasta en la flacidez, hasta en la delgadez, hasta en lo que significa la expresión de penuria, de tristeza que hoy se dibuja en el rostro de los venezolanos. Tenemos 20 años de falsas promesas y de falsos anuncios. 20 años ofreciendo al pueblo de Venezuela soluciones que nunca aparecen, soluciones que se pierden en el tiempo. Y ante esta situación lamentable que se vive en el país, mientras nos mantenemos en pie de lucha para lograr un cambio definitivo que saque a Venezuela de esta tragedia, mientras nos mantenemos en pie de lucha en la búsqueda del camino de la felicidad y de la prosperidad, los venezolanos, recuperando nuestro talante democrático que nos han querido arrebatar también en estos últimos años, no podemos quedarnos cruzados de brazos ante el drama que se vive y haciendo uso de nuestro derecho democrático, buscando una salida y buscando un cambio, también reclamando que los pocos y escasos recursos que hay no se sigan despilfarrando, sino que se orienten a soluciones puntuales en cuanto a lo que tiene que ver el hambre, las medicinas, en cuanto a lo que tiene que ver con los servicios públicos. Tenemos sectores bien definidos y claros. El sector eléctrico, abandonado durante estos 20 años, sin políticas de mantenimiento ni políticas de inversión. Lo único que se anunció y se vio en el país fue la adquisición de plantas generadoras de electricidad que terminaron siendo chatarra. Todo el pueblo de Venezuela recuerda que en cadena nacional se hizo el anuncio desde la costa oriental del lago de la instalación en una barcaza de una planta generadora de electricidad que nunca encendió. Igual ocurrió en Bachaquero, igual ocurrió en la planta Centro, la más grande de Latinoamérica,
que se aprobaron los recursos desde hace más de 10 años para su reacondicionamiento, mejoramiento y ampliación, y es hoy una calamidad y una expresión de despilfarro y de abandono. Igual ocurre con Tacoa y con Morón, que tienen que ver con la deficiencia en la generación, en la distribución y en el suministro del sistema eléctrico a partir del sistema interconectado. No hay solución al tema eléctrico si no se hace una inversión de emergencia para atender lo que puede terminar siendo un caos en Venezuela, no solo por la electricidad, sino también por el gas doméstico y también por los otros servicios fundamentales que requiere y demanda el país. Y dentro de eso, como una especial mención, debo referirme al Zulia, donde los apagones duran 12 horas, donde se establecen mecanismos de racionamiento que están entre 8, 12, 14 horas y más, siendo la zona más calurosa de Venezuela. Y ese problema es ¿por qué? Bueno, porque el Zulia, desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se estableció una política para separarlo del sistema interconectado. Y se construyó la planta Ramón Laguna para que generara 1.300 megavatios. Se construyó la termoeléctrica 1, que después tendría que ser ampliada con la 2, con la 3 y con la 4, para que generara 1.300 también megavatios, y la Ramón Laguna y Rafael Urdaneta. Solo están generando alrededor de 200 o 300 megavatios. Y estamos dependiendo del interconectado, que sus líneas están sobrecargadas. Y no hay solución inmediata porque el dinero lo desaparecieron. Más de 4.000 millones de dólares fueron destinados al sistema eléctrico del Zulia y nadie responde por eso. Solo se sabe de un señor que fue gerente de Corpoelec y que hoy, con sus secuaces, unos huyendo, otros presos, están disfrutando con otra banda más de esos recursos que hoy tanto daño le han causado al Zulia en cuanto a su sistema eléctrico. Cientos, miles de artefactos electrodomésticos, aires acondicionados, neveras, se queman. No solo en el Zulia, en toda Venezuela, por los bajones, por las variaciones en el servicio, en el sistema eléctrico. Comercios medianos y pequeños han cerrado por este problema del mal servicio eléctrico y nadie responde. Nosotros exigimos que se haga un balance de esa situación, que alguien dé la cara ante el pueblo de Venezuela, ante este drama que se está viviendo en el Zulia y en todo el país. Y no solo el tema, el sistema eléctrico, el gas doméstico, uno de los mejores servicios de Latinoamérica, que se administraba a través de 7 empresas exitosas privadas, que fueron expropiadas. Bueno, hoy ni siquiera el parque de distribución automotor está en buenas condiciones. No hay ni cómo distribuir lo que se conoce como la bombona de gas, que es el gas licuado a partir del petróleo, que es el gas metano, que es la bombona pequeña y grande que se lleva a los hogares venezolanos. Hay que ir por el oriente, por el centro, por el occidente, por los llanos, para que ustedes vean que hay pueblos que pasan 1, 2, 3 meses sin el servicio del gas, como ocurre también, por supuesto, con el servicio eléctrico. Gente que no tiene cómo solucionar, trancan las vías casi todos los días. Se producen manifestaciones con toda la razón porque no hay quien responda por una cuestión tan elemental como es la distribución, la venta del gas doméstico a través de las bombonas, que antes fue exitoso y hoy es un desastre en toda Venezuela, después que expropiaron a esas empresas y después que lo convirtieron en otra de las expresiones de atraso, de despilfarro, de destrucción en el país. De otro lado, tenemos el problema del agua. Bueno, ¿quién se iba a imaginar en Venezuela que los hospitales, las escuelas, la facultad de medicina de la universidad o de las universidades, que los aeropuertos tuviesen problemas y muchos dejasen de funcionar porque no hay agua, porque no hay servicio ni siquiera para lo más elemental en ninguna de las instituciones?
¿Quién se iba a imaginar que barrios de Caracas, del oriente, de los llanos, del occidente, de los Andes, pasen meses sin que llegue el suministro de agua potable? Y eso está ocurriendo en el país. Mientras se especula y se vende a altos costos, altos precios, cisternas de agua, pipas, pipotes de agua, sin que nadie ofrezca una solución al problema. ¿Y eso ocurre por qué? Porque todas las represas, los embalses, los sistemas de distribución de agua se construyeron en Venezuela desde 1958 a 1998. Y en estos 20 años ni se le dio mantenimiento a las represas, a los embalses, a los sistemas de distribución de agua, ni se construyó un solo embalse nuevo. Y esos embalses construidos en ese periodo están abasteciendo, están sirviendo a más del 80% de la población venezolana y por supuesto no es suficiente ni logra satisfacer la demanda de este preciado líquido. Así es que el agua, como el transporte, como el servicio eléctrico, como el gas doméstico, se han convertido en unas pesadillas para los venezolanos. Y ahí tenemos, como decía hace un rato, el transporte. De los metros de Maracaibo, de Caracas, que se anunciaron como rápidos, seguros, se han convertido en estructuras convertidas en chatarra, abandonadas, en sistemas inseguros, donde se pone en riesgo hasta la vida de los usuarios. Y el transporte público, aquel famoso transporte público, dibujado en estructuras modernas, en su mayoría, convertido hoy en perrera, en chirrinchera, en camiones que antes se usaban para transportar basura y escombros, transportando gente. Es una vergüenza el transporte en Venezuela. De 250.000 unidades, que más o menos fueron inventariadas en cuanto a lo que es el sistema de transporte en Venezuela, solo están funcionando aproximadamente el 20% de toda esa estructura de transporte que un día tuvo Venezuela. De tal manera que nosotros exigimos con responsabilidad al gobierno nacional, a quienes han destruido, despilfarrado, a quienes se han robado miles de millones de dólares que debían ser destinados a los sistemas de electricidad, de agua, de transporte, que los escasos recursos que hay los orienten a tomar medidas de urgencia. Porque vamos camino a un caos, vamos camino a la anarquía, vamos rumbo a la destrucción total de lo que es el funcionamiento de la sociedad. Lo que nadie quiere. Nosotros queremos un cambio. La inmensa mayoría de los venezolanos quiere un cambio. Pero mientras ese cambio, por las vías y por todas las estructuras que podamos construir, se logra y se construye, porque tendrá que llegar, nosotros tenemos que levantar la voz, usar nuestro talante democrático para seguir reclamando al gobierno, a este desastroso, atrasado, irresponsable gobierno, que se ocupe por lo menos de las emergencias que se están viviendo, no solo en cuanto al tema de la salud, del hambre, sino también de la energía eléctrica, del transporte, del agua, del gas doméstico, que perturban, que destruyen, que han convertido en una calamidad la vida de los venezolanos. González, que también propone, aparte de toda esta situación, ya otros políticos han denunciado esto en el estado Zulia, pero no es una situación únicamente Zulia, sino en el resto de Venezuela. Ahora también se están sumando protestas espontáneas, más no por convocatoria, del lado de los enfermeros, el sector salud, se están uniendo también ahora los profesores universitarios. ¿Qué llamado le hace también o qué pueden hacer los factores políticos ante esta protesta que se está suscitando en Venezuela?
Bueno, la gente tiene que hacer uso de su derecho de protestar, de reclamar, de exigir. Los recursos de Venezuela, nacidos de la producción petrolera y de cualquier otra actividad, no es de nadie en particular, son recursos de los venezolanos. Y nosotros hemos sido pasivos en los últimos años en cuanto a reclamar y exigir lo que tiene que ser el uso de esos recursos. Y además, como consecuencia de la destrucción de las instituciones en el país. Porque ¿por qué se desaparecieron 4.000 millones de dólares del sistema eléctrico? Bueno, porque no hay Asamblea Nacional que haga seguimiento, control, evaluación, porque no han funcionado los organismos, contralores del Estado. Y pareciera que todo el mundo anda con el moño suelto y entre los empresarios, los gerentes, no voy a decir todos los empresarios, algunos que vivieron de esa efectín, y los gerentes, unos que estuvieron y otros que todavía están, despilfarraron miles de millones de dólares. Yo he puesto un ejemplo muy claro. Aquí un día dijeron, el gobierno, muy sonriente, que reconocían que se habían perdido 25.000 millones de dólares en los negocios de controles de cambios y de todas esas operaciones. Bueno, el canal de Panamá, el nuevo canal, costó 15.000 millones de dólares. Imagínense usted. Por poner un ejemplo gráfico de lo que significa eso. Porque no ha habido control. Porque cada quien ha hecho lo que mejor le parece. Y es lo que los venezolanos tenemos que exigir. Y lo que tenemos que reclamar. No solo para que este gobierno termine de ocuparse de las cosas prioritarias de este momento, que tendrá que irse. Que tendrá que irse porque es lo que la gente quiere, sino para los gobiernos que vienen. Esto tiene que ser un ejemplo que nos sirva para entender que todos somos responsables de vigilar y de estar pendientes de estos procesos que han venido destruyendo a Venezuela. Señor Rosario, hay pérdidas económicas en el estado Zulia, que incluso el sector comercial ha caído en 70% en el estado Zulia. No sé si tienen cifras de cuánto ha sido la caída económica en el estado Zulia. Y lo segundo, el día de ayer el diputado Henry Ramos Ayub hacía un llamado a la oposición a dar una propuesta concreta al pueblo venezolano. No sé si ustedes en un nuevo tiempo tienen una propuesta al país para salir de esta crisis. Nosotros tenemos una propuesta casi concluida. Porque no es solo estar criticando, reclamando o diciéndole a la gente lo que la gente ya sabe, sino es una propuesta. Nosotros tenemos que ir hacia una sociedad moderna, con una propuesta y un diseño dentro de lo que significa el mundo global, el mundo de avanzada, de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo, de la prosperidad. Eso es lo que la gente quiere. Y esa es nuestra propuesta. Ahora, en el Zulia y en toda Venezuela, las pérdidas a las familias no se pueden cuantificar de manera muy rápida. En electrodomésticos, en equipos, los comerciantes. ¿Cuántos negocios han cerrado pequeños y medianos comerciantes porque no pueden operar? Sí, y hablamos del transporte para no profundizar más en esta rueda de prensa. Iremos a hablar en los próximos días también, por ejemplo, del negocio del efectivo. Si tú hablas del transporte, una persona que hace esfuerzo, ahorra para tener una parte de su ingreso para el transporte público, si logra tener ese apartado, ese ahorro, después tiene otro problema que es conseguir efectivo. Y si compra el efectivo que lo venden en el 300 o 400% de su costo original, después tiene que salir para ver si logra encontrar una unidad de transporte para ir a su centro de trabajo, para ir a cumplir con sus obligaciones, porque tampoco hay transporte. Además de las exigencias que ustedes mencionan, ¿qué otras acciones se plantea el partido Un Nuevo Tiempo para acompañar además estas protestas espontáneas que se están dando en la calle? Y usted mencionaba también un cambio democrático, esperar ese cambio democrático. ¿Cómo se daría ese cambio democrático, además sin las garantías electorales que hacen falta en el país? Nosotros estamos promoviendo la protesta cívica, democrática, el reclamo de la gente a sus derechos. Y por supuesto, somos respetuosos, por ejemplo, de los reclamos gremiales. Porque una cosa es la lucha gremial, la lucha de los empleados, de los obreros,
de los profesionales que se sienten atropellados, maltratados, humillados, y otra cosa es la lucha política. Porque contaminar esos procesos y esos reclamos le dan pie para que el gobierno diga que son conspiraciones, que son planes terroristas y cosas por el estilo. No, cada quien tiene que reclamar desde su espacio, porque todos tenemos una obligación en cuanto a este cambio que tenemos que buscar en Venezuela, porque ya estamos obstinados. El pueblo, no los políticos, el pueblo está obstinado. Por ejemplo, que la respuesta para el problema de la electricidad, como el caso del sur de Venezuela, se habla entonces de una iguana, se hable del clima, de la lluvia, se hable del saboteo, de la guerra económica, del el terrorismo, cuando todo el mundo sabe que esos son cuentos, son mentiras y son fábulas. Simplemente es un desastre que tenemos en el sector eléctrico. Ahí tenemos en el transporte público la vergüenza nacional. ¿Cómo volvimos a los tiempos aquellos que nos cambiaban oro por espejitos, con los chinos, que han sido uno de los grandes vividores de los negocios y de los desarrollos en Venezuela? Nos han cambiado los autobuses esos Yutón. Hay cementerios de buses esos en toda Venezuela. Por donde ustedes pasen, en cualquier ciudad, usted ve esos buses arrumados. Pues son buses que no tienen calidad, no tienen los servicios, no tienen los repuestos. Y lo que se hizo fue ahí cambiar petróleo a la ligera por esos autobuses Yutón que no sirven. Y ante ese panorama que usted pinta y que ha venido describiendo, ¿qué le hace falta a la oposición para unirse y demostrarle a la gente que unidos es la única manera en que pueden enfrentar al gobierno? ¿Qué hace falta? Bueno, mira, yo creo que la unidad democrática, en cuanto a lo que se vive, llegó a una línea que ya necesita de una reingeniería y un relanceamiento. Y por eso trabaja y aboga el Nuevo Tiempo. La unidad democrática ha sido exitosa y ha cumplido su cometido. Y hay algo importante que se tiene que decir. Es la estructura y la plataforma reconocida por los venezolanos y a nivel internacional, como la estructura de la oposición. Ahora, han habido problemas operativos, agendas personales que han incidido en su desenvolvimiento en los últimos tiempos, pero la obligación de los políticos es, de la oposición, hacer esa reingeniería, relanzarlo, votar las agendas personales, salir de las ambiciones y los egos de quererse estar repartiendo lo que no existe, o de querer estar esperando que le coloquen la banda a determinados políticos porque es un enviado especial del universo, ¿no? Sino que nos pongamos de acuerdo en función del país. Esos encuentros entre los distintos jefes de los partidos políticos ha venido dándose en los últimos días, justamente por el mensaje que envió Enrique Capriles a principios de esta semana, justamente pidiendo a la oposición que se reunifique y que le presente al país un plan, una estrategia para enfrentar al gobierno en lo que resta 2018 y en los meses por venir. Estamos conversando, quitando los escollos del camino, limpiando el panorama, el ambiente, tratando, y ese es uno de los objetivos del Nuevo Tiempo, de recomponer esta lucha, que no es otra que la lucha por un cambio en Venezuela, de verdad. Esto que estamos viviendo es una catástrofe, y no es una exageración. El país se está desmantelando. Miren, en cualquier sector, en educación, tengo información de que cuando empiecen las clases se va a notar severamente la deserción altísima de profesores, educadores que se van, porque ese sueldo ¿para qué les sirve? Igual ocurre en salud, en el sector médico, en las enfermeras, en los obreros, pero igual ocurre en las policías. Las policías han perdido más del 60% de sus miembros, porque se van. ¿De qué les sirve ese sueldo? ¿Para qué les sirve ese sueldo? Si más del 80% o el 70% del salario tienen que gastarlo en transporte público, si lo consiguen. De tal manera que es una sociedad que se está desmantelando y todos los venezolanos tenemos la obligación de hacer algo. No solo de criticar y de opinar, sino de hacer algo. Algo que ayude al cambio que todos queremos. ¿Qué factores políticos
Todos los sectores estamos conversando. ¿Cuál es la posición de Un Nuevo Tiempo frente a la convocatoria de las elecciones de concejales a 9 de diciembre? ¿Han decidido si van a participar o no? Y también, ¿qué decisión tienen ante el llamado a relegitimar los partidos? Nosotros siempre hemos sido defensores de la ruta cívica, electoral y democrática. La gente sigue esperando, es como un sueño, es una lucha interminable, profunda, de lograr la relegitimación de todos los poderes en Venezuela con unas elecciones libres, democráticas, plurales y abiertas. Muchas gracias. Bien, amigos de BP, ya escuchaban pues las declaraciones de Manuel Rosales, presidente de Un Nuevo Tiempo, quien el día de hoy hacía un reflejo de lo que está sucediendo en el estado Zulia, de la crisis en los servicios, agua, transporte, la crisis eléctrica. Él aseguraba que las familias del Zulia están viviendo lo peor de la historia debido a las altas temperaturas que se presentan en este estado y que deben pasar hasta más de 14 horas sin luz. También aseguraba que Un Nuevo Tiempo está trabajando por aglutinar todas las estrategias para salir lo más pronto posible de esta situación y que conversan con diversos factores políticos para presentar pues la verdadera unidad que se necesita, pues la Mesa de la Unidad Democrática debería estar en reingeniería. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.